Hola, ¿qué tal amigos? Ya estamos listos aquí con el resumen de lo que se vio en tercero de secundaria en Aprende en Casa del día lunes 28 de septiembre. Pues vámonos rápido con el contenido de este video. Ya sabes que te dejo en la descripción, te dejo un archivo para que tú lo edites, lo descargues, lo copies, lo pegues y hagas tu tarea. Muy bien, entonces vamos a ver qué nos trae este pequeño video que hice. Espero resumirlo lo más rápido posible porque me han salido de 20 minutos y es mucho, pero les doy lo más importante. Tenemos que español, tercer grado, dando voz al sentimiento, leer poemas para identificar los sentimientos que evocan. Recuerden, sentimientos a flor de piel para poder expresar mediante poemas, ¿verdad? ¿Quién no ha estado enamorado y ha escrito un poema? Y más los de secundaria, ¿verdad? Leerás poemas para identificar los sentimientos que evocan. ¿Has pensado en cómo el lenguaje se vincula con el arte? Pues mediante la poesía, ¿verdad? Así es que vámonos con, dice, la poesía es un género literario que se caracteriza por ser la más depurada manifestación por medio de la palabra, los sentimientos, las emociones y reflexiones que pueden expresar el ser humano en torno a la belleza, el amor, sobre todo el amor, la vida o la muerte. Esa es la poesía, un género literario que evoca emociones, reflexiones. Muy bien. Bueno, aquí nos van a poner muchos ejemplos de lo que es versos y rimas y todo eso. Entonces, si quieres echarle un vistazo a todo el archivo, ahí te lo dejo en la descripción. Las sensaciones pueden ser distintas cuando se leen diferentes, diferentes textos, ¿verdad? Muy bien. Subrayé lo más importante. Dice, recuerda que desde la antigüedad los poemas se recitaban con el acompañamiento de una lira. Por eso a la guitarra le dicen lira, porque es algo, un instrumento de cuerdas, ¿verdad? Por lo tanto, y gracias a sus características de sonoridad, ritmo y entonación, es que la poesía se denominó género lírico, por la lira, que parece una guitarrita. El poeta usa la voz de hablante lírico para expresar las experiencias de su mundo interior. Y quien los lee puede percibir del poeta sus sentimientos, sus motivos, así como su fuente de inspiración. Las musas, ¿se acuerdan de las musas, que son las fuentes de inspiración? Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos. Poesía es la manera de expresar nuestros sentimientos, alegría, tristeza, dolor, nostalgia, amor. Ejemplo. Poema, composición que mira al mundo desde la interioridad del ser humano, con sus emociones, ideas y sentimientos. El verso es unidad de ritmo que se caracteriza por estar separada, es decir, en líneas o en renglones aparte. Eso es algo de lo más importante. Muy bien, dice, la poesía es un mundo posible en donde las palabras se transforman para convertirse en imágenes, aromas, deseos, texturas, recuerdos, anhelos, sensaciones e incluso música. Muy bien. Pues esto es lo más importante de la clase de español. Ya nos traen muchos ejemplos de, miren, la herida, yo creo que estaba herido de amor, ¿verdad? Muchos ejemplos de la literatura latinoamericana, pero en versos y en forma poética. Vámonos rápidamente. Matemáticas, aplicación de los criterios de congruencia. Seguimos en lo mismo. Resolver problemas ahora de congruencia de triángulos. Muy bien. Aprenderás otros criterios de semejanza. La semana pasada fue el criterio LLL. Lado, lado, lado. Hoy vamos a ver ala y lal en esta semana. Así es que congruencia de triángulos y cuadriláteros, así como la resolución de problemas que impliquen el teorema de Tales. El problema de Tales usa la regla de 3
y la proporcionalidad de los triángulos, ¿eh? Aguas, aguas. Aquí nos dan ejemplos de la prehistoria, de la historia, cómo se ha ocupado a lo largo del tiempo lo que son la proporcionalidad y los criterios de semejanza de triángulos. Muy bien, aquí hay 5 videos, 6 videos de la aplicación. Deberías verlos, o sea, este resumen es para que se te haga más fácil, pero aquí tienes todo el texto, nada más tú ve los videos para reforzar todo. Recuerda que esto es un resumen de 90 minutos, no, de 120 minutos, así es que vale la pena ver, ver lo que hay en los videos. Muy bien, aquí los criterios de semejanza. Vamos a ver si L a L es un criterio de congruencia. ¿Quién sabe? Muy bien. Eso viene en los videos, es lo más interesante. ¿Cuántos lados tiene un triángulo isósceles? ¿Cuántos lados iguales tiene un triángulo isósceles? Tiene 2 lados iguales. Un equilátero tiene 3 y un escaleno no tiene lados iguales. Estas son cápsulas muy informativas. Muy bien. Triángulos isósceles. Ven, aquí vienen los criterios de congruencia que les platicaba. La semana pasada vimos el LLL. Aquí vamos a ver el ALA, que es ángulo, lado, ángulo, y el LAL, que es lado, ángulo, lado. Esos son los 3 criterios de congruencia. El criterio ángulo, ángulo, ángulo no es criterio de congruencia, es criterio de semejanza. ¿Por qué? Porque un triángulo puede tener los mismos ángulos, pero puede ser de diferente tamaño. ¿Sí? Muy bien. Dice, podemos comprobar que la congruencia de 2 triángulos con AAL, si 2 triángulos tienen 2 ángulos iguales, el tercer ángulo tendrá que ser igual, ya que la suma de los ángulos internos de todo triángulo siempre es 180. Entonces también este es otro tipo de criterio. Ángulo, ángulo, ángulo y la base, ¿verdad? Entonces ese es otro tipo de criterio. Muy bien. Y nos dan ejemplos de los criterios de congruencia de los triángulos por medio de diferentes ejemplos. Muy bien, vámonos con historia, expediciones españolas y la conquista de Tenochtitlan. Ya nos llegan los españoles. Analizar el proceso de conquista de Mesoamérica y la caída de Tenochtitlan. Las expediciones españolas y la conquista. En la semana pasada estaban hablando de cómo se formaban las sociedades ahí en México, Tenochtitlan, en Mesoamérica, y ahora ya van a llegar los españoles. A principios del siglo XVI, Mesoamérica era un conjunto de cientos de señoríos. Muchos de ellos estaban sometidos por la Triple Alianza, ¿verdad? Se pensaba que los españoles llegaron a conquistar a una nación o pueblo, pero la verdad es que se encontraron con una variedad de diferentes culturas, muchas de ellas bajo el dominio de los mexicas. Solo algunos de los señoríos gozaban de independencia, como los tlaxcaltecas, los purépechas y ciertos pueblos mayas del sur de nuestro actual territorio. En este contexto, los españoles emprendieron exploraciones hacia las costas desde Cuba. ¿Recuerdas quiénes fueron los primeros exploradores españoles que llegaron a las tierras mexicanas? Francisco Hernández Córdoba en 1517 y Juan de Grijalva en 1518. Ellos fueron los primeros. Hernán Cortés fue el tercer explorador que se adentró a Mesoamérica. Ven, aquí te dejo todo el texto. Es muy interesante la cultura, la historia de México. Es muy interesante y todo lo que nos hicieron, en la conquista, pero es una mezcla de culturas, ¿verdad? Aquí te relata varias frases de los últimos días del sitio de Tenochtitlan, de los últimos
Bueno, todo es de los últimos días de Tenochtitlan. Entonces, esta es una historia de México Tenochtitlan hasta que van llegando los españoles en los años 1500, ¿no? Eso es lo más importante, pero es toda una reseña, así es que te sugiero que descargues el video y lo cheques, lo leas, porque es muy interesante toda esta historia de la caída de México Tenochtitlan. Aquí están estas láminas que las puedes copiar, pegar, etcétera, etcétera, nos dicen lo más importante. Muy bien, está larga la clase de historia, dice ciencias química. Vamos a ver las mezclas. En esta clase vamos a ver las mezclas, cómo identificas los componentes de una mezcla. Recuerda que hay mezclas, se clasifican en homogéneas y heterogéneas. Homogéneas es que las mezclas forman una sola cosa y parece que todo se revuelve y no te das cuenta qué es una, qué es otra. Todo está en una sola, te confundes, o sea, todo está mezclado perfectamente, y las heterogéneas, pues parece que está nada más revuelto. Las homogéneas y las heterogéneas. Vamos a ver, las heterogéneas puede ser como una mezcla de un cóctel de frutas, donde puedes observar cada cosa, ¿verdad? Sustancias, a ver, vamos a lo que es el resumen. Esto es de las aguas residuales, etcétera. Las mezclas. ¿Qué son las mezclas? Sus componentes. Dice, se forman cuando dos o más sustancias se unen en distintas proporciones sin cambiar sus propiedades químicas. Sin cambiar sus propiedades químicas. El agua sigue siendo agua, el aceite sigue siendo aceite, el polvo sigue siendo polvo. A las sustancias que integran una mezcla se les llaman componentes, ¿eh? Las sustancias son los componentes. Y se clasifican en homogéneas y heterogéneas. Las homogéneas, sus componentes no se distinguen a simple vista. Por ejemplo, las disoluciones. ¿Sí? Muy bien. Y sus componentes se llaman, fíjense, siempre hay un disolvente, que casi siempre es líquido, y un soluto, que es el que se disuelve en el disolvente. Está un poquito fácil de entender. El soluto se encuentra en menor proporción que el disolvente en una disolución. La cantidad de soluto de una disolución determina si esta es diluida, concentrada, saturada o sobresaturada. Estos componentes son importantes: diluida, concentrada, saturada o sobresaturada. Como cuando le echas mucha azúcar, ¿no? Sabe, luego, luego. Diluidas, un poquito limón; concentradas, normal; saturadas, mucho limón; y sobresaturadas, exceso de limón. Esas son la concentración de las disoluciones. Las mezclas heterogéneas están constituidas por la fase dispersante, componente de la dispersiones, en la cual se encuentran suspendidas un conjunto de partículas que constituyen a la fase dispersa. Es decir, las heterogéneas son mezclas de composición no uniforme y se producen mediante procedimientos mecánicos de mezclado, como la licuadora, ¿no? Como la licuadora, revolver con una cuchara, etcétera. Las mezclas heterogéneas tienen dos fases: una dispersante y otra, el componente de la dispersa, la cual encuentra suspendidas. Una donde ya están suspendidas las partículas. Por ejemplo, si ustedes revuelven agua de mar, la revuelven y al cabo de unos segundos se separa el agua de las piedritas de mar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cuando tú mezclas algo y después de un tiempo
estas mezclas se van hacia abajo los solutos, entonces se vuelve una mezcla heterogénea porque puedes separar fácilmente un componente del otro. Muy bien, la fase dispersa y la fase dispersante. Dice, este tipo de mezclas generalmente se producen mediante procedimientos mecánicos de mezclado. Se caracterizan porque en la mayoría de sus casos sus componentes se distinguen a simple vista y no se diluyen, por lo que se observan diferentes fases. Por ejemplo, aquí te voy a dar los diferentes tipos de mezclas heterogéneas, coloides, ¿sí? Está formado por el tipo de polvo que está flotando, ¿no? Suspensión es otro tipo de mezcla formada por un sólido en polvo y pequeñas partículas no solubles. La emulsión se edifica en un proceso coloidal en la materia cual se encuentra separado en dos fases. Todo es en dos fases, ¿verdad? Entonces tenemos los coloides, suspensiones y emulsiones, que son muy diferentes. Ahí está. Las mezclas heterogéneas son emulsiones, suspensiones y coloides. Bueno, aquí esta tablita, tú vas a determinar si es una mezcla homogénea o heterogénea. Sus componentes, ¿verdad? Sus componentes, que es el soluto y el disolvente. Muy bien, aquí te dejo el archivo para que lo descargues, lo imprimas, lo copies, lo pegues. Y bueno, nos dan mucha información y un tema de contaminación con unos experimentos que no vamos a explicar en este video. Así es que aquí hay otra recomendación de comer sano para evitar enfermedades y lo que aprendiste hoy, que es una mezcla, que es homogénea, que es disolvente, que es disolución, que es heterogénea, que es coloide, suspensión, emulsión y soluto. Son las palabritas que hoy aprendiste en química. Y bueno, vámonos rápidamente porque ya se nos hizo largo este video. Van a elaborar gel antibacterial. Esto es como una práctica de química. Vamos a artes. Recuerda que el arte es sensaciones, es experiencias visuales, emociones, sentimientos. Conoce las experiencias del arte participativo en diversos contextos del mundo. Conocerás las experiencias del arte colectivo en diversos contextos del mundo, es decir, algunos colectivos que utilizan arte como medio de expresión social, política o reflexiva a fin de crear el impacto en la sociedad. Como ahorita hay grupos sociales que hacen arte para dar un impacto social, para reclamar, para que se escuchen sus peticiones. Recuerda que esta disciplina te da la posibilidad de expresar tus emociones y sentimientos. Bueno, entonces prácticamente esto es el resumen de artes en colectivo. Miren, todo en colectivo. Todo en colectivo. Arte colectivo. Vean el teatro, vean el zapateado aquí. ¿Sabías que en México existen muchos tipos de danzas, los cuales se consideran patrimonio cultural de México y de la humanidad? Y una de ellas es el zapateado. El zapateado tiene sus raíces en la música tradicional española con un toque mexicano y árabe. Es una fusión cultural. Recuerda que los españoles fueron dominados por los árabes. Muchas de las danzas en México han plasmado las ideas de una época mediante el simbolismo de sus pasos, sus colores, el vestuario y los objetos que utilizan para la representación dancística. Ustedes en primaria recuerdan que se vestían y bailaban bailes regionales que se caracterizaban por el momento histórico, ¿verdad? Y por la región. Muy bien, pues esto es el resumen de lo que es tercero de secundaria.
Nos fuimos a los 20 minutos. No se puede hacer más corto un resumen, si no sería muy, muy vano este resumen. Cuídense mucho. Los dejo para que hagan su tarea. Regálenme una suscripción y nos vemos hasta la próxima. Segundo grado no salió, al rato primero.